entre el estado 3 y el estado 4. O sea, en este proceso 3, 4. ¿Cuánto vale el trabajo? A ver, si me han entendido todo lo que he hecho, lo puedes resolver. A ver, te espero un rato. ¿Lo me ves borroso de nuevo? No creo. Yo lo veo clarito acá todo. Me han dicho que espere para calcularlo. Sale rapidito, ¿ah? Sale rapidito. En serio, sale rapidito. Te doy un minuto. Chicos, quería que me dieran 5 minutos porque mi carga está al topo, ojalá que no se me descargue. Uy, ya empecé la clase, ya empecé la clase. Ya que no me da cuenta. Ya. Bien, tú dirás, 250 joules, ¿ya? Julio nos ha dado una respuesta, 250 joules. Lo voy a apuntar, ¿ya? Lo voy a apuntar. C, el trabajo de 3 a 4. Alternativa, 250 joules. ¿Alguien más? Abel dice 275. 275 joules. ¿Alguna otra opinión? Ah, 275 dijiste Julio. Ya, lo acepto como 270, no te preocupes. O sea, dos han marcado 275. ¿Alguna otra opinión por ahí? Muchachones, ¿alguien más por ahí? Ya. Veamos, según el criterio de áreas. El trabajo es el área bajo la curva, ¿sí o no? Ahora yo pregunto, ¿qué dirección tiene el proceso de 3 a 4? ¿Qué dirección es? ¿Qué dirección tiene el proceso de 3 a 4? Inclinada, horizontal, vertical, ¿qué dirección tiene? Es vertical, así es vertical. ¿Y qué área forma esa vertical cuando hago un trazo hacia el eje X? ¿Forma algún área? ¿Alguna región forma? No, no forma ninguna región, exactamente. Y si no forma ninguna región, ¿qué significa? No hay trabajo. Perfecto. El trabajo es cero. ¿Y cuándo el trabajo es cero? Cuando es un proceso isovolumétrico. ¿Qué quiere decir? Que el volumen es constante. Entonces, tomen nota. En todo proceso isovolumétrico, el trabajo es cero. Así de arranque. Y tú te has dado cuenta porque no hay área. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Cópialo rapidito. Y todos saquen su ficha para empezar a resolver la ficha de una vez. ¿Ya? Sacando todo su ficha, por favor. ¿Uy? ¿Ya estamos? Uy. ¿Puedo avanzar ya? Habla. Espérate un ratito. Tú me dices para avanzar.
Hablando. Ya, listo. Vamos a mover esto. Muy bien. A ver. ¿Quién me lee el primer problema? Por favor. Quiero escuchar a alguien. ¿Quién me lee el primer problema? Puede ser Coto, puede ser Guevara, Balcázar, Joa. ¿Quién lee, por favor, el primer problema? A ver. Involúcrense. Brigitte abandonó la llamada. Salen y entran, salen y entran. ¿Nadie me va a dictar el problema número 1 de tu ficha? Profe, lo leería, pero no tengo mic. Ah, ya. Pero Ani sí tiene. A ver, Ani, te escucho. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Ya, ejercicio 1. Una masa de gas se encuentra aumentando su volumen a temperatura constante. ¿Qué, Ah, ya. qué sucederá con su presión? Dice, su volumen aumenta a una temperatura constante. Así lo dice, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Ya. Dice, uy, esa manchita de luz, vamos a ubicarlo más allá. Dice, aumenta su volumen a una temperatura constante. ¿Ahí hace presión? Sí, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa con su presión? Dice, ¿sí o no? Entonces tengo que hacer un pequeño grafiquito. Como me dicen la temperatura debe ser constante, tengo que hacer una isoterma. Acá está la isoterma. Si aumenta el volumen, tendría que ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Tú qué dices? Si aumenta el volumen. De izquierda a derecha. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, vamos a lanzar un puntito acá. Dice, va a ir de volumen 1 hacia la derecha a volumen 2. Porque dice, el volumen aumenta, ¿correcto? Sobre una temperatura constante. Esta isoterma está garantizando la temperatura constante. ¿Sí o no? Habla. Así es, perfecto. Entonces, cuando yo voy a esa isoterma, estoy marcando el estado 1 en el volumen 1. Aumentando su volumen, el volumen 2 marca el estado 2. Aumentó el volumen bajo una temperatura constante. Acá está el proceso de 1 a 2. Pero en este proceso de 1 a 2 se ve claramente, puedo dibujar claramente las presiones. Entonces voy aquí, y aquí tengo la presión en el estado 1, y aquí tengo la presión en el estado 2. ¿Qué pasó de 1 a 2 con la presión? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Ya me lo dijiste. Disminuye. Disminuye. La presión disminuye. ¿Clarísima la idea o no? Sí, perfecto. Copia lo bonito, por favor. ¿Ya?
Listo, ahora sí. Espérate un ratito. Ahora pregunto. Problema número 2, dice, en un proceso de compresión isotérmica, el problema 2 es isotérmico, dice. ¿Ya? Entonces, se está desarrollando sobre esta curva. El volumen de un gas disminuye a su tercera parte. Disminuye. O sea, voy de derecha a izquierda. Así voy. ¿Sí o no? Porque va a disminuir. Va de un mayor volumen a un menor volumen. Dice disminuye en su tercera parte. Entonces vamos a poner un punto acá. Pero como disminuye en su tercera parte y no quiero crear fracciones, yo voy a poner 3b. Significa que cuando llegue acá, ahí es b. Ya disminuyó a su tercera parte. ¿Sí o no? ¿Verdad? En un proceso de compresión isotérmica, el volumen de un gas disminuye a su tercera parte. Si la presión inicial era de 10 kilopascal, acá hay. Entonces aquí, fíjate bien, la presión inicial estaba acá. Este es el punto 1, porque disminuye, iba de acá para acá, este es el punto 1. Su presión, la tiramos para acá, y este es 10 kilopascal, ¿sí o no? Kilopascal. ¿Cuál será su presión al final en kilopascal? Entonces, lo llevo para acá, y este es el punto 2, y la presión en 2 es lo que me pide. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? La temperatura, tanto en 1 como en 2, es la misma, porque estoy sobre la misma isoterma. ¿Verdad? Y digo acá, que la presión en 1 por volumen en 1 sobre temperatura en 1 es igual a la presión en 2 por volumen en 2 sobre temperatura en 2. ¿Sí? ¿Cuál es la presión en 1? 10 kilos. ¿Cuál es el volumen en 1? 3V. ¿Cuál es la temperatura en 1? La misma que temperatura en 2, significa una T común. Es igual. Presión en 2 es la pregunta. Volumen en 2 es V. Sobre la temperatura en 2 es la T en común. Muy bien. Esta T común, por estar en la misma isoterma, se simplifica. Esta V también. ¿Cuánto me quedó? Mírate. 30 kilopascal es la presión en 2. Ya está. ¿Está bien ahí? ¿Está clarísimo? Perfecto, perfecto. Muy bien. Así necesito que me respondas. Está fácil, pero tenemos que hacerlo con tranquilidad. Copia, por favor. Tú dirás, para avanzar, ¿ya está? Sigo, ya. Ani ya me dio permiso, puedo seguir. Ya Luis David también, perfecto. Bien,
Lo que hacemos en esta primera parte es familiarizar el mismo concepto, para que no se me olvide que 8 metros cúbicos. Ya, mira, ¿te das cuenta? ¡Qué bien! Vamos a ver, vamos a leer, vamos a aumentar el tamaño aquí para leer con tranquilidad. Me dice, en un proceso isobárico, la temperatura de un gas se duplica. ¿Qué volumen tendrá al final del proceso si el inicio era de 4 metros cúbicos? En un proceso isobárico, el volumen, la temperatura se duplica. Mira, vamos proponiendo ahí. Si aquí tenías T, aquí tienes 2T. ¿De acuerdo? Las isotermas marcan, según el problema, que de un punto a otro se ha duplicado. ¿Pero qué proceso es? Dice, isobárico. O sea, ahí, desde el punto 1 al punto 2. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Verdad? La presión es constante acá. En un proceso isobárico, la temperatura del gas se duplica. ¿Qué volumen tendrá al final del proceso si al inicio tenía 4 metros cúbicos? 4. Me piden acá el volumen en 2. Bajo esta presión constante para 1 y para 2. Entonces, ahí tengo todos los datos, pero yo sé que la presión en 1 por volumen en 1 sobre temperatura en 1 es igual a la presión en 2 por volumen en 2 sobre temperatura 2. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero como la presión es constante, tanto en 1 como en 2, estos P1 y P2 se pueden simplificar, quedándome para B1 4 sobre la temperatura 1 que es T, es al volumen 2, que es lo que voy a buscar, sobre 2T. Variables T se simplifican. Y este 2 sube multiplicando y me queda que el volumen 2 es 8 metros cúbicos. Ya está. Espérate. Ahí está. ¿Qué tal? Fácil, ¿sí o no? ¿Sí? Para poder seguir con el problema 4. ¿Y cuánto sale el problema 4? Ya me di cuenta que lo estás avanzando. Resolvemos el problema 4 de una vez, para que puedas copiar. Un gas experimenta un proceso isócoro. Un gas experimenta un proceso a volumen constante. De tal manera que la presión disminuye a su cuarta parte. Si la temperatura al inicio era 1200 Kelvin, ¿cuál sería su temperatura final? Entonces, tengo acá 2 julios. ¿Está bien? Y esta está a 1200 Kelvin. Me piden esta temperatura aquí. Esta es la temperatura 1. Esta es la temperatura 2. Dice, un gas experimenta un proceso isócoro de tal manera que la presión disminuye. Como es isócoro, tanto el volumen en 1 como el volumen en 2 son los mismos. Volumen 1 igual a volumen 2. Proceso isócoro. De tal manera dice que las presiones ha disminuido. Claro, así. Está de arriba hacia abajo. Acá está la presión 1, acá está la presión 2. Está clarísimo lo que me dice. ¿Ves? Un gas experimenta un proceso isócoro. Su volumen es constante. ¿De acuerdo? De tal manera que la presión disminuye a su cuarta parte. Ya. Si este le llamo 4P, este sería P. Ahí se aprecia la disminución de su cuarta parte. Si antes era 4, ahora es simplemente una vez P. Si la temperatura al inicio era 1200 Kelvin,
¿Cuál será la temperatura en Celsius? Ah, no hay problema ahí porque yo manejo esa conversión. Pero antes calculo. Digo, la presión en 1 por volumen en 1 sobre la temperatura en 1, esa es la presión en 2 por volumen en 2 sobre la temperatura en 2. En el proceso isócoro me dice que los dos volúmenes, 1 y 2, tienen el mismo valor. Lo puedo simplificar. Entonces digo acá, la presión en 1 es 4P. La temperatura en 1 es 1200. La presión en 2 es P. Y la temperatura en 2 es lo que tengo que calcular, ¿verdad? Entonces, P se simplifica con P, cuarta 1, cuarta 300, y finalizo diciendo que temperatura en 2 es 300 Kelvin. Pero me piden en Celsius, ¿ok? ¿Cómo? Disculpa por poner acá. Así es. Entonces tú dices, Celsius es Kelvin menos 273. ¿Sí o no? ¿Verdad? Era la fórmula que utilizábamos. Entonces digo acá, Celsius es 300 menos 273, me da 27 grados Celsius. Ahí está. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Está bien o no? Perfecto. Copiando, muchachones, copiando. Ya te voy a retroceder un poquito para que se vean bien los números. Ahí está. ¿Está bien? Un poquito más atrás. Ya ahí está mejor. Copien, por favor. ¿Me avisas para avanzar? Sigo. ¿Con todos, muchachos? ¿Ya puedo? ¿No hay problema? ¿Puedo avanzar? Me espero, dice, a ver, me espero, dice. Ya, listo, muy bien. Vamos avanzando. ¿Ah? Bien, entonces, en tu gráfica del problema 5 hay una curva adicional que no le he colocado. No le he colocado, ¿ya? Vamos a poner la que está de más. Y esa es una situación que vamos a ver después, pero es una curva que está de más. Entonces tengo una horizontal, una vertical
y una curva que ya la llamamos, ya sabemos cómo se llama, isotérmica. Muy bien. El A, ¿qué proceso identifica el A? ¿Qué proceso hay en el A? Jóvenes, ¿cómo le llamo al proceso que marca el A? Isovolumétrico. Así es. Isovolumétrico. Perfecto. ¿Qué es B? ¿Qué es B? Un poco más abajito para que se vea. ¿Qué es B? Isobárico. Perfecto. Isobárico. ¿Y qué es C? ¿Qué es C? Isotérmico. Isotérmico. Y está listo. Ya identificamos los procesos según el gráfico. Ya está, facilísimo. ¿Está bien? ¿Sí? Listo, nada más, mira. Ahora el problema 6. Problema 6 dice, un gas ocupa un volumen de 5 metros cúbicos. Ah, ya. A ver, ¿qué pasó? Salí 10. Ah, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, no necesito gráfico, porque me está dando una posición, un punto en el plano o en el sistema tridimensional. Voy a apuntar los valores, ¿ya? Dice, el volumen que ocupa este gas es de 5 metros cúbicos. Y soporta una presión de 8.310 pascales. ¿Ya? Si en tales condiciones su temperatura es de 500 Kelvin, temperatura 500 Kelvin, ¿cuántos moles contiene el gas en el recipiente? N. Acá está la pregunta, ¿sí o no? ¿Verdad? Y es una posición muy bien definida por esas variables. Acá no hay un proceso. Simplemente es, en esa circunstancia, dame el número de moles. Muy bien. Pero yo sé que P por B es igual a N por R por T. Eso sí lo sabemos también. Y reemplazando acá, justamente voy a hallar el número de moles. Presión. Hago mi reemplazo. ¿Cuánto vale? 8.310. Volumen, 5. Número de moles, es la pregunta. El R es 8,31. Temperatura, 500. Ahí está. ¿Ves? ¿Está bien o no? Entonces, pregunto. ¿Cuánto vale N? ¿Lo puedes hallar o no? Por favor, dame el valor de N. 10. Entonces, N vale 10 moles. Ya está. Está recontra fácil. ¿Está bien? Aquí no había necesidad de aplicar el gráfico porque no hay un proceso. Solamente en una posición me están pidiendo una característica. Nada más. En este caso, el número de moles. ¿Clarísimo o no? Habla. Sí, perfecto. Cópialo. This call is now being recorded.
¿Listos para avanzar? ¿Ya está? Ya. Muy bien. Muy bien. Ya creo que ahí está bien. Ya, muy bien. Entonces, según el problema 7, un gas realiza un proceso tal como se indica en la figura. Va del estado A al estado B. ¿Qué trabajo realiza el gas al pasar del estado A al estado B? ¿Sí o no? ¿Y cómo calculamos el trabajo? 300, muy bien, muy bien. ¿Y cómo era ese de 300? A ver, ya que se han convertido en unos monstruos de la termodinámica. Ah, profesor, el trabajo era el área bajo el proceso, pues, profe. Ah, ya. Está clarísimo ese detalle, ¿sí o no? Te digo, marco el área bajo el proceso AB. Ahí está, marcadito el área. Y decimos, aquí está el trabajo AB. Este es el trabajo AB. ¿Qué figurita tenemos en esa región? Es una figurita conocida. ¿Cómo le llamamos? Trapecio, ¿verdad? Trapecio. Y el trabajo AB sería entonces, según el modelo del área de un trapecio, la base mayor, 80, más la base menor, 20, sobre 2. Por la altura, diferencia entre 12 y 6. Ahí está. ¿Sí o no? Espérate para ver si alcanzamos a ver todo el cálculo. Ahí está. Muy bien. Entonces acá tengo 100 entre 250. 50 va a multiplicarse por 6. Y el trabajo AB, finalmente, sería 300 joules. Ya está. Marcamos la D. Clarísimo, qué fácil que está. ¿Verdad? ¿Sí? Copiando, jóvenes. De una vez la 8, ¿qué dices? De una vez la 8, habla. ¿Listos? ¿O me espero un ratito? Sigo, pero Abelito me dice que me espere un ratito para que me escuche ya. Te espero. Copien bonito. Ya, listo. Muy bien. Mira, no habíamos tocado nada sobre cómo calcular la energía interna, pero ya se dio el motivo en el problema 8. Dice, la energía interna es igual a I, que es una constante que define la condición del gas. Entonces, estructuralmente los gases se mencionan como monoatómicos, diatómicos, triatómicos, tetratómicos, etc. Monoatómico, un solo elemento. El helio, el argón, los gases nobles. El monoatómico, el oxígeno, es un O2. Y así sucesivamente. El triatómico, el H2O, son 3 elementos, ¿verdad? Entonces, según su característica, según su formación estructural en su modelo atómico, es que tienen esa referencia de llamarse monoatómico, diatómico, triatómico y demás. Entonces, este I da esa característica. I medios por el número de moles, por la constante universal y por la temperatura que tiene en ese momento. ¿Está bien?
¿Cuánto vale este I cuando hablamos de los monoatómicos? Vale 3. ¿Está bien? Para los monoatómicos, el I vale 3. ¿Cuándo vale este I? Cuando es diatómico o biatómico. Disculpa. Atómico. O sea, dos elementos en su formación molecular. Aquí sería 5. ¿Cuándo es triatómico? El I vale 6. Triatómico a más. Y ahí los tetratómicos, los pentas, así, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos de 3 hacia arriba, la formación molecular, ya le pones el 6. ¿Está bien? Muy bien. Ahora me dice, regresamos ya a la pregunta. ¿Cuál es la energía interna? El U me están pidiendo calcular. El U es la energía interna. No te olvides. U, lo señalo acá, es conocida como la designación de energía interna. Ya está. Entonces, ¿cómo calculo esto? Necesito saber el I. ¿Qué tipo de gases? Monoatómico. ¿Qué le pongo ahí al I si es monoatómico? Jóvenes, ¿qué le pongo al I si es monoatómico? 3 moles. Comienzo. La energía interna es 3 medio. Número de moles. Que contiene 2 moles. 2. El R, ya lo conoces. ¿Cuánto vale el R? 8,31. Cuando está a una temperatura de 300 Kelvin por 300, ya está. Mira, tengo todos los datos. Simplemente tenía que saber cuál era la formulita para el cálculo de luz, de la energía interna. Aquí ya la tienes ya. Tú estás familiarizado con el NRT, solamente faltaba este factor, ¿no? Que es la característica del gas. Muy bien, a ver, a partir de eso, hago mi reemplazo. El U, ya puedo simplificar, ya reemplacé. Aquí, estos dos ceritos multiplican acá y serían 831. Me quedó un 3 por un 3, 9. Sigo multiplicando, 9 por 1, 9. 9 por 3, 27. Llevo 2, 72, 74. ¿Qué cosa? Joules, porque es energía interna. Hay 74, 79. ¿Qué clave es? ¿Qué clave es, muchachos? La C, así es la clave C. ¿Está fácil ese cálculo de energía interna? ¿Sí? ¿Está fácil o no? Perfecto, perfecto. Yo creo que estamos caminando parejitos, sin ningún problema. Copien, por favor.
Jóvenes, ¿seguimos? ¿Ya? Ya, listo. Con el periodo... Ahí está, muy bien. Todos estamos de acuerdo entonces. Puedo seguir. Ya. De repente, por el tiempo, solamente una de las dos preguntas que está ahí. ¿Está bien? ¿Qué me preguntan ahí? Hay dos preguntas. Ahí ve. El trabajo que realiza el gas en el proceso de expansión. Proceso de expansión. Fíjate bien, fíjate bien. Hay tres procesos. El proceso de expansión es aquel donde el volumen aumenta. ¿En qué proceso el volumen está aumentando? A ver, jóvenes, ¿en qué proceso el volumen aumenta? Isobárico. No, en el isobárico va de C hasta A y está retrocediendo. Va de 3 a 1, fíjate la flecha. En el isócoro no hay expansión. El isócoro, el volumen es constante. De A a B, sí, de A hacia B ha habido un cambio de volumen de 1 a 3. Entonces, el proceso de expansión es el proceso AB. El proceso AB es el proceso de expansión. Así es. Entonces, cuando te hablan de un proceso en específico, el resto de procesos no importa. Como si no estuvieran en tu pantalla. ¿Está bien? Y como no están en tu radar, tú dices, el resto no interesa, lo único que interesa es el área bajo el proceso. ¿Y qué ves ahí? ¿Qué figurita ves? ¿Qué figurita ves? Un trapecio. Y ya conozco cómo resolverlo. Entonces, en el proceso AB me pides el trabajo. Entonces digo, el trabajo AB es el área bajo el proceso. Tengo un trapecio, base mayor, 40. Base menor, 20 sobre 2. Por diferencia, altura, 3 menos 1. 3 menos 1, ¿sabes qué es 2? Simplifico con él. ¿Y qué me quedó? Que el trabajo en el proceso AB es 60 joules. Y mira, te dan con signo, ya se sabe que es positivo, y quedamos ahí. Y tengo 1, 2, 3 claves posibles. Me faltaría calcular la B, pero eso ya lo dejamos para mañana. ¿Está bien? Para que puedas descansar hoy con tranquilidad. Yo creo que hemos trabajado bien, se está entendiendo bien, que es lo que más me interesa. ¿Está bien? ¿Alguna consulta con este problema? ¿Hago la B? Hago la B, ya, hago la B. La B, ¿quién me pregunta? El trabajo realizado en el gas en proceso de compresión. ¿Dónde está el proceso de compresión? ¿En dónde está el proceso de compresión? De C hasta A, claro, donde disminuye el volumen. Es el proceso de C hasta A. Entonces tú dices, en el proceso de CA, en compresión, es un proceso isobárico. Isobárico. Y en un proceso isobárico, el trabajo de CA es la presión constante por el delta de B, la diferencia de volumen. ¿Cuál es la presión constante ahí? Cuéntame, ¿cuál es la presión constante en el proceso CA? 20, perfecto. 20. Por diferencia de volumen. Volumen final menos volumen inicial. Volumen final menos volumen inicial. ¿Cuál es el volumen final? Tú dime. En el proceso CA, ¿cuál es el volumen final? 3 es el volumen final. No. Empezó acá, terminó acá. Fíjate la flecha. Empezó acá, terminó acá. Por eso es compresión, porque está yéndose a la izquierda. Está comprimiendo, perdiendo volumen. ¿Cuál es el volumen final? 1 por 1 menos el inicial. ¿Cuál fue el inicial? El 3. Y date cuenta un detalle importantísimo. Esa diferencia de volúmenes a compresión te está dando un trabajo de ¿qué signo? Negativo.
Quiere decir, cuando el proceso va de derecha a izquierda, se está perdiendo trabajo. Y eso lo evidencia el signo. ¿Cuál es la respuesta entonces del trabajo desde C hasta A? Menos 40 joules. ¿De acuerdo? Menos 40 joules. Evidenciando a partir de esto que cuando me voy hacia la izquierda, el trabajo desarrollado es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Estamos, pero avanzando. Así es, Ani, así es. Pachita, así es. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ya te dejo descansar. Creo que igual, como te digo, hemos avanzado bonito hoy día. Está fácil. Eso es lo que quiero que entiendas. Está fácil. Bacán, perfecto. Muy bien. ¿Me puedo despedir? ¿Sí? Listo. Exacto, exacto. Esa es la idea. Muy bien, muchachos. Gracias. Me despido entonces. Así es. Duerman tranquilos. Nos vemos mañana. ¿Ya? Chao, chao. Tomen su lechecita y a bañarse un rato para que estén tranquilos.